Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 12 de mayo. La lección se titula Dios e Israel. Oremos. Amado Padre que mora en los cielos, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias, Dios eterno, por su paciencia, por su misericordia, por su grande amor para con nosotros, desobedientes, rebeldes. Perdónenos, Señor, y no nos suelte, no quite de nosotros su Santo Espíritu, porque es Él el que nos redarguye para que le busquemos. Señor, perdónenos y siga obrando en la vida de cada uno de nosotros, puliéndonos para que podamos reflejar el carácter que ponga en alto tu santo nombre. Háblenos, Señor, a través de esta lección. Se lo suplicamos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios e Israel. Yo diría, el sueño de Dios con Israel. ¿Qué es lo que buscaba Dios? ¿Qué anhelaba Dios? ¿Qué anhelaba Dios con Israel? Porque mire lo que dice en estos versículos de Éxodo 19, 5 y 6. Allí nos da a entender cuál era el sueño de Dios y cuál es el sueño de Dios hoy con el Israel espiritual. Ahora pues, pon atención, escucha, graba estas palabras. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, si prestas atención a lo que te voy a decir, si abres tu mente a mi palabra, a mi voz, y guardareis mi pacto, y obedeciereis a mis mandamientos, ¿qué va a pasar? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Qué quería hacer Dios con Israel? Que fueran los líderes sobre todas las gentes, poniendo en alto el nombre del Dios Todopoderoso,
Jehová de los ejércitos. Ese era el anhelo de Dios. Dice, vosotros seréis mi especial tesoro si escuchamos su voz y guardamos su pacto. Y él dice, porque mía es toda la tierra. ¿Qué le está diciendo cuando dice, mía es toda la tierra? Yo soy el soberano. Al que yo quiero, le doy la autoridad que te estoy dando a ti. Por eso, a ti te he buscado, para que tú seas mi representante. Pero para ello tienes que oír mi voz, guardar mi pacto, ser obediente. Y vosotros, dice, me seréis un reino de sacerdotes. Ustedes serán los que van a interceder por los demás ante mí. Deben ser, dice, gente santa, gente apartada de las cosas del mundo, porque ustedes serán mis testigos, mis embajadores, mis representantes. Y no podemos estar sirviendo a dos señores a la vez. O amamos a Jehová o amamos las riquezas. Estas son, dice, las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esas son las palabras que el Señor nos dice hoy a usted y a mí. ¿A dónde está el Señor Jesús? ¿A dónde lo tengo? Pregúntese. ¿Es Jesús el Señor y Dios de mi vida? ¿O es Jesús el segundo que cuando tengo tiempo le busco, o cuando tengo una necesidad voy a Él, pero el resto del tiempo lo dedico para buscar otras cosas? En estos versículos, dice ahí en la lección, el Señor propone su pacto con los hijos de Israel. Propone, les muestra su pacto. Ahora son ellos los que van a tener que decidir. Somos nosotros los que tenemos que decidir. Aunque en cierto sentido, dice, el Señor los ha llamado, ese llamamiento no se les otorga automáticamente sin que ellos decidan. El anhelo de Dios es que sean reino de sacerdotes y gente santa. Ese es el anhelo de Dios, pero el ser humano tiene que poner su parte. Tenemos que decidir cada uno de nosotros. Así es de que, mirando al Israel de antaño, ellos tuvieron que cooperar. Incluso, dice, su liberación de Egipto implicó que ellos cooperaron. ¿Qué hicieron? Si no hubieran hecho lo que el Señor les dijo, como marcar con sangre los postes de las puertas, no se habrían librado. Así de sencillo, dice la lección. Si ellos no hubiesen obedecido de pintar los dinteles de la puerta y comer el cordero
asado sin quebrarle ningún hueso. El ángel destructor no hubiese pasado de largo, los hubiera destruido. Así es de que, ¿cuál es nuestra parte en este pacto con Dios? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Nomás es obedecer. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Ahí está. Sigue diciéndolos la lección, dice, aquí el Señor tampoco les dice, les guste o no, serán un tesoro especial para mí y una nación de sacerdotes. No. Nada a la fuerza. Todo es voluntad. Dios les ofrece que sean sus sacerdotes, reino de sacerdotes, gente santa. Pero depende de cada uno si dice que sí o dice que no. Por eso el Señor nos ha dado libre albedrío. Somos cada uno de nosotros los que vamos a decidir. Y al final, por nuestro comportamiento, es como vamos a recibir la recompensa. Porque lo que el hombre sembrare, de eso mismo cosechará o segará. Leamos, dice Éxodo 19, 5, 6, que está citado arriba. ¿Cómo entiendes lo que el Señor está diciendo en el contexto de la salvación por fe? El mandato de obedecer al Señor anula de alguna manera el concepto de salvación por gracia. ¿Cómo te ayudan los siguientes pasajes a entender la respuesta? Bueno, hay varias preguntas aquí. Como nos dice ahí en el libro de Romanos, vamos a ir al libro de Romanos. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos dice allí en Romanos capítulo 3, del 19 al 24? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea que vemos aquí, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué nos muestra la ley? La justicia de Dios. Él es justo. Él otorga a cada uno de acuerdo a cómo hayamos nosotros vivido. Si con Cristo o sin Cristo. Porque Él es quien nos justifica. Y sigue diciendo, justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados, dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vemos entonces, no ganamos, como dice allí en la parte de abajo, no ganamos la salvación por nuestra obediencia. No. Porque la salvación es un don gratuito de Dios.
Ya el Señor Jesucristo, Él pagó con su obediencia, con su muerte, para que nosotros recibamos por fe gratuitamente la salvación. Pero la obediencia es el fruto de la fe. Piensa en lo que el Señor estaba dispuesto a hacer por la nación de Israel. ¿Qué quería hacer Dios de Israel? Su especial tesoro sobre todos los pueblos, los líderes, el ejemplo del mundo. Que Israel reflejase en su manera de vivir al Dios Todopoderoso, y que las demás naciones miraran al pueblo de Israel, un pueblo escogido, cuidado por su Dios, y que esta gente viniese y lo aceptase también. Dios quería basar su relación, dice, con ellos en su salvación, tanto temporal de la esclavitud en Egipto como eterna. El Señor buscaba elevarlos a un nivel espiritual, intelectual y moral que los convertiría en el portento del mundo antiguo. Dios quería hacer de Israel el ejemplo a seguir por las otras naciones. Pero solamente le quedó como un sueño a Dios. Porque el pueblo de Israel, ese pueblo de dura cerviz, rompió el pacto y se unió a la adoración de otros dioses. Mire lo que también nos dice en el espíritu de profecía. Veamos qué más nos enseña el Señor a través del consejo que encontramos, los consejos que encontramos hoy día miércoles en el espíritu de profecía. Pablo aprendió que no había poder en la ley para perdonar al transgresor de ella. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. El Señor vio nuestra condición caída, vio nuestra necesidad de gracia y porque amaba nuestras almas, nos ha dado gracia y paz. La gracia significa un favor para alguien que no lo merece, para alguien que está perdido. El hecho de que seamos pecadores, en vez de rechazarnos, apartándonos de la misericordia y del amor de Dios, hace que la práctica del amor de Dios sea para nosotros una necesidad positiva a fin de que seamos salvados. Cristo dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 407. La obra de ganar la salvación es una operación mancomunada. Debe haber cooperación entre Dios y el pecador arrepentido. Es necesaria para la formación de principios rectos de carácter. El hombre debe hacer fervientes esfuerzos para vencer
lo que le impide obtener la perfección, pero depende enteramente de Dios para alcanzar el éxito. Los esfuerzos humanos por sí solos son insuficientes. Sin la ayuda del poder divino no se conseguirá nada. Dios obra y el hombre obra. La resistencia a la tentación debe venir del hombre, quien debe obtener su poder de Dios. Por un lado hay sabiduría, compasión y poder infinitos, y por el otro, debilidad, perversidad, impotencia absoluta. Dios desea que tengamos dominio sobre nosotros mismos, pero no puede ayudarnos sin nuestro consentimiento y cooperación. El Espíritu Divino obra por medio de los poderes y facultades otorgados al hombre. Por naturaleza, no estamos capacitados para armonizar nuestros propósitos, deseos e inclinaciones con la voluntad de Dios. Pero si tenemos el deseo de que Dios cree en nosotros la voluntad, el Salvador lo efectuará por nosotros, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Eso está en los Hechos de los Apóstoles, página 384. La justificación por la fe en Cristo se manifestará en la transformación del carácter. Esta es para el mundo la señal de la verdad de las doctrinas que profesamos. La evidencia diaria de que somos una iglesia viviente se ve en el hecho de que practicamos la palabra. Un testimonio viviente se manifiesta al mundo en una acción cristiana consecuente. Este tema se comprende en forma tan confusa que miles y más miles que pretenden ser hijos de Dios son hijos del maligno, porque quieren depender de sus propias obras. Dios siempre demanda buenas obras, la ley las demanda, pero como el hombre entró en pecado, donde sus obras no tenían valor, solo puede valer la justicia de Cristo. Cristo puede salvar hasta lo sumo, porque siempre vive para interceder por nosotros. Amén. Eso está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1070. Así es de que el anhelo de Dios es que vivamos enteramente para Él, no a medias, no engañados, no diciendo ser de Cristo cuando estamos siendo guiados por el otro. El Señor nos está llamando. Él quiere hacer de ti parte del Israel espiritual, del Israel que brilla para Cristo. Hoy en el siglo XXI, Él quiere que tú y yo seamos sus testigos, que manifestemos a través de nuestra manera de vivir que Cristo es real y que vive en mí. ¿Le darás esa oportunidad al Señor Jesús? Recuerda que tú eres el que tienes que decidir, el libre albedrío que Dios nos ha dado. Nosotros vamos a decidir sí o no. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre, también
Puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.